Como comentaba Fresia, mi nombre es Ornella Viola, yo soy jefa de proyectos de diversidad e inclusión en Codelco, ya del corporativo. Así es que veo un par de personas por ahí, si es que aún están dudando de acercarse, los invitamos, las invitamos, ¿ya? Para que tengamos un espacio de conversación, porque vamos a presentar, voy a contarles de cuál es nuestra estrategia, ¿cierto?, en temáticas de diversidad e inclusión. Yo creo que mucho escuchamos sobre Codelco, ¿no? Pero a veces podemos preguntarnos si realmente estamos trabajando en temas de inclusión, estamos comprometidos o no. Entonces, yo les voy a contar qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Así es que quiero que antes de iniciar podamos presentar un video. Así que si me ayudan con el video, por favor. Sí, me dicen que está listo. Gracias. El futuro de la minería se forja con innovación y tecnología, y con el esfuerzo y visión de las personas comprometidas con el progreso de Chile. La gran compañía que somos, que seguimos construyendo, es fruto de una historia de décadas. No se ha escrito sola. Somos miles de hombres y mujeres que hemos crecido desarrollando nuestras carreras con excelencia, seguridad, respeto por las comunidades, colaboración y con una mirada firme hacia la sostenibilidad. Construir una carrera dentro de Codelco es más que un empleo, es abrazar un propósito que construimos juntos, es tener claridad y convicción sobre un propósito común en un entorno que impulsa el aprendizaje, fomenta la innovación y promueve soluciones que marcan tendencia en la industria. Hoy aspiramos a ir más allá de la producción minera. Queremos ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo. Para esto, hacia adentro queremos que nuestros equipos se conviertan en referentes del sector, aplicando estándares de clase mundial y enfrentando los desafíos que el país necesita resolver. Todo esto lo hacemos desde nuestros valores, acompañando a cada persona en su camino para que alcance sus metas personales y profesionales en una cultura diversa, inclusiva y profundamente colaborativa. En Codelco, el orgullo y la admiración se viven día a día. Alcanzar la excelencia es nuestro camino para un futuro sostenible, enfrentando desafíos que transforman y por el orgullo que tenemos por nuestros trabajadores. Si eres una persona con determinación, pasión y vocación y quieres aportar con tu talento a la minería que hace crecer a Chile, Codelco es el lugar para trazar tu futuro. Haz crecer tu talento minero. Haz crecer a Chile. Buenísimo, muchas gracias. Y como dice cierto el video, queremos ser queremos ser el pilar del desarrollo sostenible en Chile. ¿Y eso qué significa? Que una empresa, para que sea sostenible en el tiempo, debe considerar la diversidad que tenemos en el país, ¿cierto? Chile es una empresa estatal. Codelco es una empresa estatal, perdón. Codelco es una empresa que tiene más de 15.000 trabajadores propios, más de 60.000 trabajadores contratistas. ¿Qué significa eso? Que tenemos a gran porcentaje de la representación de la sociedad, ¿cierto?, en nuestra organización. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que velar porque esa representación que tenemos trabajando con nosotros en Codelco sea diversa. Y vamos a revisar a qué nos referimos, ¿cierto?, con diversidad. Se me quedó acá el pasa slide, ¿verdad? Vamos entonces. Yo les voy a empezar a contar qué es lo que nosotros estamos trabajando. Tenemos una política de diversidad e inclusión que entró en vigencia el año 2021. No es que antes no hayamos trabajado nada, de hecho, si revisamos, por ejemplo, la participación femenina, ¿ya? Ustedes saben que uno de los focos es personas con discapacidad para nosotros como empresa, pero también la participación femenina. Actualmente estamos en el 17,7% y esta curva creció exponencialmente desde aproximadamente el año 2018 porque implementamos la norma de género, la norma 3262, y eso nos ayudó un montón a impulsar esto. Pero el año 2021 entra en vigencia esta política, ¿ya? Y que tiene por objetivo fortalecer una cultura diversa e inclusiva, porque seguramente ya lo hemos escuchado, ¿no? Podemos tener mucho interés, mucho entusiasmo, pero si no lo plasmamos en procesos y en documentos, ¿cierto? Dentro de la estrategia de la organización,
puede que un director se vaya, que una jefatura se vaya, y eso quede ahí, ¿cierto? En la buena intención. Entonces, con esta política, ¿cierto? Nosotros, además de trabajar los distintos ámbitos de la diversidad y la inclusión, bajo nuestro modelo Crisol, que ya se los voy a mostrar más adelante, pero abordamos, ¿cierto? Les adelanté participación femenina, que es uno también de los tremendos temas que tenemos en la minería. Les dije, tenemos un 17,7% de participación. Nuestra meta es alcanzar el 18,4%. Y también tenemos el trabajo de personas con discapacidad, distintas generaciones, que también es un tremendo desafío, ¿cierto? Tenemos trabajadores que tienen más de 40 años trabajando con nosotros. Tenemos, de hecho, la división más antigua de Chile, con más de 100 años de existencia. Entonces, verán que tenemos trabajadores que tienen toda una historia, ¿cierto? De hecho, acá tenemos una representante de Chuquicamata, de la división más antigua. Y claro, ¿y aquí qué significa? Que tenemos trabajadores que han hecho su historia acá. Y también tenemos programas, que también se los voy a comentar un poquito más adelante, dentro de nuestras buenas prácticas. Tenemos piloto de prácticas y memorias inclusivas, tenemos programa de graduados para fomentar la incorporación de talento joven. ¿Cómo gestionamos, ¿cierto?, la diversidad que tenemos de generaciones? O cómo gestionamos también la diversidad sexual y de género, o de distintos orígenes. Nosotros estamos emplazados, ¿cierto?, en distintas regiones del país. Y eso significa que tenemos también personas trabajando con nosotros que son parte de pueblos indígenas, pueblos originarios. Por lo tanto, nuestro foco también dentro de esta política es trabajar los distintos ámbitos de la diversidad y la inclusión. Y esto está liderado desde la administración para, ¿cierto?, tener cambios sostenibles. Porque yo les decía, esta política tiene por objetivo, ¿cierto?, que esto esté por escrito y sea parte de la estrategia de Codelco. Si no, nos quedamos en buenas intenciones. Y si no tenemos, ¿cierto?, el compromiso de los liderazgos, estamos hablando del presidente ejecutivo, del directorio, también, si no tuviésemos la convicción, ¿cierto?, desde ahí, poco podríamos hacer. Todas las iniciativas que realizamos y los proyectos que tenemos como Codelco vienen a ser, ¿cierto?, gestionadas por nosotros, pero lideradas y están ahí en la mira desde el directorio y el presidente ejecutivo. Nosotros reportamos cada 2 meses nuestros KPIs, nuestro seguimiento en los distintos grupos de diversidad y las metas que tenemos propuestas para ello. Ahora, también trabajamos fuertemente en la sensibilización y la capacitación, ¿cierto?, en estas temáticas. Ya voy en el punto 4. ¿Y por qué? Porque comprenderán, ¿cierto?, que tener tanta diversidad de trabajadores con nosotros implica que hay que estar hablando de por qué es importante tener esta diversidad, de los sesgos inconscientes que podemos tener. Porque imagínense hace 30 años atrás, 40 años atrás, uno decía, es que las mujeres no pueden entrar a trabajar en minería, ¿cierto? ¿Y qué otro sesgo tenemos también a propósito de la minería? Personas con discapacidad no pueden trabajar en minería porque es de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, tenemos que preocuparnos de que derribemos esos sesgos para que efectivamente podamos contar con esta diversidad. Insisto, esto es a veces muy fácil declararlo, pero tenemos que apalancar desde distintos ámbitos esta real inclusión, ¿ya? Por otro lado, impulsar acciones que generen resultados y potencien la mejora continua, ¿cierto? Yo les decía que estamos reportando continuamente y incluir la diversidad en todos los procesos que involucren personas, y eso quiere decir que tenemos, por ejemplo, que hacernos cargo de todos los procesos. Cuando hablamos de todos los procesos que involucran personas, hablamos de no solo la contratación, ya que sea libre de sesgo, sino que también hablamos de la infraestructura, que es algo sumamente relevante. Estamos hablando de que, como les decía, ¿cierto?, tenemos una división que tiene más de 100 años funcionando, que es la más antigua de Chile. Comprenderán que esa división fue construida hace 100 años, ¿cierto?, con el concepto de accesibilidad de hace 100 años.
Esto de la accesibilidad, ¿cierto?, ha ido evolucionando con el tiempo y nosotros nos tenemos que ir adaptando a ello. No es cambiar una estructura, ¿cierto?, de la noche a la mañana, pero sí tenemos que ir haciendo mejoras. De hecho, acá estamos con la Carolina, quien ha estado liderando también el proceso de mejora de infraestructura, ¿cierto?, de armar un plan para las personas con discapacidad en Teniente. Entonces, es muy importante que podamos trabajar en conjunto para que tengamos la mejor casa para recibir a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, ¿ya? Y esto va directamente apalancado con el punto 8, que dice fomentar un buen ambiente laboral. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo, ¿cierto?, en el trabajo. Imagínense acá, turnos 7x7, turnos 14x14, o sea, estamos mucho tiempo, ¿cierto?, con nuestros colegas que pasan a ser nuestra segunda familia. Y en el espacio de trabajo tenemos que asegurarnos de que este sea saludable. Por eso es que la política está ligada al bienestar. Pero ahí me estoy adelantando, ya les voy a comentar por qué lo apalancamos desde bienestar. Pero como yo les comento entonces, el ambiente laboral también es sumamente importante porque tenemos que generar derribar los sesgos, tener la infraestructura, tener un proceso de reclutamiento y selección inclusivo y tener equipos que sostengan también esta inclusión. Ahora, como yo les dije, ¿cierto?, esto se apalanca como empresa del Estado. Como empresa del Estado tenemos el rol, pero ¿por qué hacemos todo esto? Además de ser empresa del Estado, porque yo les dije, somos una empresa que tiene más de 15.000 trabajadores propios, ¿cierto?, más de 60.000 trabajadores contratistas, y esto quiere decir de que tenemos un gran porcentaje de dotación de personas, de trabajadores de Chile y de la gran minería. Por lo tanto, si en Codelco, ¿cierto?, como empresa estatal, llevamos la pauta, podemos, ¿cierto?, trabajar en diversidad e inclusión, podemos decirle a otras empresas y a otras mineras, sí se puede, ¿cierto? Entonces, tenemos el deber, ¿cierto?, ético, la responsabilidad, y también porque estamos convencidos de que con mayor diversidad podemos transformar nuestra cultura de manera acelerada, porque el objetivo es que cada uno se sienta respetado y valorado. Por ejemplo, cuando abordamos, ¿cierto?, Ley Karim, que entra en vigencia el año pasado, hablamos del acoso laboral, acoso sexual, y a veces se ven estos temas como de manera parcelada, ¿cierto? Pero todo tiene una razón de ser, y es que si no tenemos espacios seguros y no trabajamos por ello, todo se nos derrumba. Entonces, todas estas normativas nos vienen a apuntar a lo mismo. No son silos, ¿cierto? No hablamos solo de participación femenina, no hablamos solo voy a gestionar la intergeneracionalidad, no voy a hablar solo de discapacidad, es un todo, porque además las personas vivimos la interseccionalidad. Yo soy mujer, tengo discapacidad, soy joven, o una persona mayor, ¿cierto?, tiene una discapacidad, y así sucesivamente es la realidad de nuestros trabajadores. Y por último, estamos convencidos, ¿cierto?, de que la diversidad aporta a la productividad, y nos podemos preguntar por qué. Porque cuando tenemos mayor diversidad gestionada y tenemos diversidad de opiniones, diversidad de reflexiones, historias de vida distintas, podemos llegar a reflexiones distintas también. Si yo les voy a poner un ejemplo, si tenemos un incendio, ya que uno le dice el incendio, tenemos un tema que solucionar pero de manera urgente, y resulta que en mi equipo son todos, vamos a solo poner un ejemplo, son todas mujeres de la misma edad que estudiaron lo mismo, ahí me adelanté, y que además tienen una historia de vida similar, pasaron por el mismo colegio, la misma universidad. ¿Cuál es la posibilidad de que en ese equipo de trabajo tengamos una respuesta o un resultado distinto o una reflexión distinta? Lo más probable es que estemos todas de acuerdo, que una de las colegas, ¿cierto?, diga, oye, esta es la solución, y estemos todas de acuerdo. Si tenemos personas de género distinto, ya estamos incorporando una diversidad, ¿ya? Si incorporamos personas de distinta edad, le sumamos otra patita, ¿cierto?,
de diversidad y de perspectiva. Si sumamos personas con discapacidad, lo mismo. A lo mejor a este problema le vamos a agregar más aristas y quizás nos vamos a demorar un poco más en llegar al resultado. Pero lo más probable, y yo se los aseguro porque estudios, ¿cierto?, lo avalan, vamos a llegar a una mejor solución. ¿Y por qué? Porque vamos a poder contar con toda la mirada 360 de lo que podría ser el problema y que yo, ¿cierto?, por no tener diversidad me puedo estar saltando u obviando. Entonces, la diversidad me ayuda a la productividad, a la competitividad, logro la excelencia, ¿cierto? Y además logro una empresa sostenible. Y algo también les adelantaba, ¿cierto? Apalancamos la diversidad desde el bienestar. Yo les decía que no podemos abordar esto desde silos, ¿cierto? Y tampoco podemos pensar la diversidad y la inclusión lejos de generar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Entonces, el bienestar en Codelco es el estado integral, ¿cierto? Y óptimo para que cada persona que es parte de Codelco pueda sentirse segura, valorada y en un entorno, ¿cierto?, de trabajo que promueva la seguridad, la salud y la inclusión. Y como primer hito tenemos, como primer punto, ¿cierto?, de trabajo, tenemos la infraestructura. Estoy como siempre acostumbrada a mirar la pantalla y me es raro tenerla acá al frente. Pero como verán atrás, ¿cierto?, está el pilar de la infraestructura, ya les adelantaba, ¿cierto? Tenemos divisiones que son súper antiguas, infraestructuras que son súper antiguas y seguramente no nos hemos percatado que a lo mejor hay zonas oscuras donde hay probabilidades de que se generen situaciones de acoso laboral, de acoso sexual. Son cosas mínimas, a veces con iluminaria estamos erradicando, ¿cierto?, exponernos a situaciones donde expongamos, ¿cierto?, a nuestros trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, la accesibilidad. A lo mejor no vamos a poder hacer 100% accesible alguna faena, ¿cierto?, o la operación, pero sí tenemos que asegurarnos de que al menos, ¿cierto?, llegar al área de personas, al área donde yo puedo preguntar por mi remuneración, por los beneficios, sí sea accesible, ¿cierto?, para el 100% de mis trabajadores y para todo tipo de discapacidad. Bajo, ¿cierto?, el modelo de accesibilidad universal, y eso es lo que estamos trabajando ahora en un modelo donde vamos a tener como un checklist para que cada división, ¿cierto?, pueda avanzar en sus mejoras, sabiendo que siempre hay algo por mejorar. Tenemos también el pilar de conciliación y conexión. Tenemos que ser capaces de adaptarnos al siglo XXI, y no solo el siglo XXI, porque el año 2010 era muy distinto a lo que es ahora el 2025. Post pandemia nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que tenemos una vida personal que es valorada por los trabajadores y las trabajadoras, tenemos ley de conciliación, tenemos ley, ¿cierto?, que apoya a los trabajadores que tienen hijos o hijas parte del trastorno espectro autista. Entonces tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de adaptarnos a esa realidad, y es por eso que estamos trabajando en un modelo de conciliación también y de generar opciones de conexión para nuestros trabajadores. Por otro lado, el ambiente laboral también, algo les he mencionado. La salud psicológica es sumamente importante y eso va más allá de dejarle el rol solo a los liderazgos, por ejemplo. Tenemos que, de todas formas, eliminar todo tipo de acoso sexual o acoso laboral. Ya, yo les mencionaba la ley Karim. La ley Karim no es ajena a la discapacidad o a la diversidad. Ya a veces lo pensamos solo como acoso sexual, ¿cierto? Y casos hacia mujeres, y esto es transversal. Entonces, nuestro foco, apalancar la diversidad desde bienestar, tiene mucho trabajo también desde el ambiente laboral. Y por último, el cuerpo y mente, ya la promoción del autocuidado, la salud preventiva y los beneficios de salud. Ahora, yo les decía, ¿cierto?, que tenemos un modelo Crisol donde abordamos distintos grupos de diversidad en Codelco. Tenemos la inclusión sustentable de personas con discapacidad,
nosotros tenemos más de 160 personas con discapacidad contratadas en todas nuestras divisiones y esto contempla no solo la contratación y vamos con la DT y es parte del 1%. Acá hay ajustes razonables. Hace poco nos llegó, de hecho, un caso, para ponerles un ejemplo súper concreto, de una trabajadora que era, pero la mejor candidata. Era la candidata ideal para el puesto que se estaba buscando, que no era en Santiago. ¿Y qué sucedió? Que llega a la hora de los exámenes preocupacionales y sale rechazado. Todos quedamos sorprendidos. ¿Qué pasó? Bueno, yo no estaba en el proceso aún, hasta que nos dicen, mira, área de diversidad y bienestar. Sucede lo siguiente, que la trabajadora tiene un grado de discapacidad auditiva y es por eso que el examen salió rechazado y la candidata podría no haber quedado. Evaluando el caso con salud y seguridad, con la división correspondiente, ¿cierto? Y con el área de diversidad, dijimos, revisemos el cargo. ¿Cuáles son los roles que tiene que asumir la persona que va a tener este cargo? Y uno de los roles era ir a faena, ¿ya? Por eso se pedía este examen, ¿cierto?, de audición. Pero cuando hablábamos con la jefatura nos decía, la verdad es que tiene que subir como 2 o 3 veces al año, nada más. Y además que es un equipo grande, entonces no es necesario que ella suba, puede ir otra persona. No es un requisito fundamental. Limpiando eso, nos dimos cuenta entonces que si quitábamos ese requisito, la trabajadora podía realizar sus funciones perfectamente porque el cargo era administrativo en este caso particular, ¿cierto? En faena, pero era el barrio cívico. Y la trabajadora ya lleva 2 meses trabajando con nosotras y no hubo ningún problema, ¿cierto?, en generar un ajuste razonable concreto, ¿cierto? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de ajustes razonables, de que a veces cuando hablábamos, ¿cierto?, de participación femenina hace 10 años atrás, cuando hablábamos de que algunos cargos pedían 30 años de experiencia específica en Rajo, por ejemplo, y uno decía, bueno, ¿cuántas mujeres van a poder tener esa experiencia, ¿cierto?, si tenemos laguna por maternidad, porque tenemos que quedarnos quizás más tiempo, ¿cierto?, al cuidado, vamos a tener a lo mejor no 30, sino que 20 años de experiencia. Y una candidata podía quedar fuera porque tenía solo 20 y no 30 años de experiencia. Entonces, a eso nos referimos nuevamente con revisar nuestros cargos, ¿cierto?, siempre velando porque quede el mejor talento y velemos por la seguridad tanto de la persona como del equipo donde la persona, ¿cierto?, la candidato o candidato va a ser incorporado. Eso es un ejemplo súper concreto. Por otro lado, contarles también que nuestros cargos de entrada, tanto graduados o graduadas, ¿cierto?, prácticas y memorias inclusivas, tuvimos un piloto que ha sido muy exitoso. Incorporamos 3 personas con discapacidad en distintas divisiones. Yo sé que 3 suena a veces como muy poco, pero ha sido un proceso súper in situ, donde fuimos a ver el lugar, fuimos a acompañar a la persona y los chicos realmente han tenido un exitoso proceso de práctica y memoria en Salvador, en Radomiro Tomic. Entonces, eso nos llena de orgullo porque ahora, ¿qué pasa? Que estamos en la segunda convocatoria de prácticas y memorias y sin duda ahora podemos abrirnos mucho más a muchos más candidatos, ¿cierto? Porque sabemos que funcionó y que nuestros equipos están abiertos a esta posibilidad de distintos ajustes, ¿ya? Bueno, ya les he hablado, ¿cierto?, lograr ambientes de trabajo más equitativos e igualitarios e impulsar la atracción y el desarrollo de mujeres, algo que es muy importante para nosotros. Yo les decía, antes del 2018, la cantidad de mujeres que había en Codelco, no solo en Codelco, en la gran minería, era el 12%, ¿ya? El 12% es bajísimo. Hoy estamos en un 17,7%. La meta a fin de año es del 18,4%. Estamos haciendo grandes esfuerzos, ¿cierto? Estamos avanzando. Queda mucho más, sin duda, en mujeres, ¿cierto?, en personas con discapacidad. Pero estamos trabajando para ir subiendo esta curva
de todas maneras, ¿ya? Atracción y participación de comunidades y pueblos originarios donde se emplaza Codelco. Nosotros, como sabrán, ¿cierto?, estamos tanto en la región de O'Higgins, en los Andes, ¿cierto?, en la región de Valparaíso, y también estamos en la zona norte, Salvador, cerca de Copiapó, en Calama, y tenemos pueblos originarios que viven cerca de estas ciudades. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros queremos que trabajen con nosotros. Y muchas veces o no hay conocimiento o creen que Codelco es una empresa demasiado grande para postular. Entonces tenemos que nosotros a veces acercarnos, ¿cierto? Y también muy importante es que cuando nos acercamos a incorporar, por ejemplo, a jóvenes de pueblos originarios, la decisión no solo pasa por los jóvenes, sino que pasa por las familias. El trabajar en Codelco es una decisión familiar, porque implica turno muchas veces, implica movilizarse de donde yo estoy viviendo y me voy a vivir a otro lugar. Entonces, al ser una decisión familiar, nosotros vamos a conversar con las familias, les contamos cuáles son el contexto en el que entran a trabajar con nosotros, les contamos, ¿cierto?, cuáles son las condiciones de trabajar en Codelco, porque es una decisión, ¿cierto?, grupal en familia. Y la atracción, representación, ¿cierto?, y desarrollo de distintos grupos etarios. Yo les adelantaba que tenemos personas mayores con más de 40 años de experiencia trabajando con nosotros y los programas de entrada de prácticas y memoria, donde lo que se da es que vienen a enseñarme a mí estos jóvenes, o los jóvenes a su vez, estos viejos que no cambian de idea. Estoy siendo súper simple en mi ejemplo, pero es algo que vemos recurrentemente. Entonces, también es algo que tenemos que gestionar, ¿ya? Y bueno, ya les he ido contando entre medio algunas acciones concretas, ¿cierto? Y lo primero tiene que ver con lo que les decía recién. Lanzamiento de Escuela de Jóvenes Líderes con 135 participantes de comunidades. ¿Por qué? Porque aquí no solo hablamos con el chico, la chica que tiene que hacer su práctica o que va a llegar a Codelco en un programa de entrada, ¿cierto? Sino que tenemos que hablar con la familia y darles esa seguridad, sobre todo cuando hablamos de comunidades que tienen una cosmovisión distinta, ¿ya? Bueno, el año pasado estuvimos, ¿cierto?, en la Expo Inclusión, estuvimos en el panel. Para nosotros esto es una convicción de que tenemos que estar, tenemos que, ¿cierto?, y ojo, porque no es solamente que, ok, está Codelco. Yo con esto también estamos dando la imagen de que Codelco, de poder mostrar que Codelco se abre a esto. A veces pensamos a Codelco como algo bastante tradicional, la minería la pensamos como bastante tradicional, y está cambiando. Estamos haciendo, ¿cierto?, impulsando, como dice acá, acciones concretas. Logramos el 35% de participación femenina en la mina Chuqui subterránea. Nuevamente aquí, ¿cierto?, tenemos a la representante, a Daniela de Chuquicamata. Orgullosos, ¿cierto?, de que hayan logrado ese 35% de participación en la Chuqui subterránea. Tenemos, ¿cierto?, a 8 mujeres de Codelco que fueron destacadas entre las 100 mujeres inspiradoras de la minería chilena. Tenemos premio de la Mesa Mujer y Minería, ya por la industria de espacios seguros, por generar ambientes laborales seguros. Y fomentamos el liderazgo femenino alcanzando el 20% de líderes femeninas el año 2025 en estos roles de liderazgo. Entonces, no es solo una intención, ¿cierto? No es solo el querer hacer cosas y no es solo tener el ímpetu de decir creemos un área de diversidad y bienestar. Si no está apalancado, ¿cierto?, con una política, con una estrategia, con roles de alta dirección, estamos hablando de directorio, de plana ejecutiva, que esté alineada y apalancando y además supervisando, ¿cierto? Cada 2 meses yo les dije todos los números, cómo van avanzando. Sin eso no podemos hacer mucho. Y eso lo tenemos, de ahí se desprenden muchísimos otros planes que estamos desarrollando, pero estamos en esto, estamos impulsando distintos grupos y sobre todo la discapacidad para nosotros
Es un grupo que queremos fomentar muchísimo porque la sociedad va... O sea, nosotros sabemos que según los resultados, ¿cierto? Y aquí para ir terminando, tenemos un 17,7, ¿cierto? De personas con discapacidad adulta. Ahora, estamos hablando del 17,7 de personas que tienen la credencial. ¿Cuántos de nosotros, cierto, podemos tener una discapacidad y no estamos credencializados? ¿Cuánto sería ese porcentaje real si todos, cierto, pudiésemos estar contabilizados en ese número? Entonces, ¿cuántas personas en Codelco realmente tenemos discapacidad? Muchísimo más que 150. Y tenemos que entregar la seguridad a nuestros trabajadores y trabajadoras que puedan levantar la mano, decir, yo necesito algún ajuste, yo necesito apoyo en esto, y que tengan la seguridad, ¿cierto?, que Codelco es una empresa que va a sostener todo esto. Así es que no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta de lo que se haya mencionado o algo que no haya mencionado. Al parecer no. Así es que yo les agradezco la escucha. Veía ahí varias caras que asentían, así que de verdad estoy muy contenta de haber contado esto y espero ahí nos volvamos a encontrar en otro lugar. Muchas gracias.